Molt bona nit i benvinguts a Temps d'Esports. En el programa d'avui parlarem sobre el Llevant Unió Esportiva, qui va caure davant el Girona i que acumula 6 partits sense guanyar. Anem amb més notícies de la setmana. Avui, el president del Consell, Ximo Puig, ha homenatjat al pilot de motociclisme Ángel Nieto, qui va perdre la vida en un accident el passat mes d'agost a Eivissa. Tant els fills com Fonsi Nieto, nebot del pilot, un seguit de pilots com Àlex Márquez, Jorge Navarro, Héctor Barberà i Iker Lecuona, entre altres, no han faltat a l'homenatge. Puig ha destacat a Ángel Nieto, que va ser un deportista imborrable e inspirador. Son multitud los deportistas que triunfan a diario, pero el podio de la eternidad es un espacio exclusivo. Y en ese podio está Ángel Nieto. No solo porque ha sido el español que más grandes premios y más campeonatos mundiales ha ganado, sino porque pertenece a esa clase de deportistas imborrables de la historia, a esa clase de personas capaz de inspirar a más de una generación. L'acte s'ha realitzat el dia abans que comencen els entrenaments en la setmana en la que es decidirà el Campionat Mundial de Motociclisme en la categoria de MotoGP entre Dovizioso i Márquez. A partir de demà comença el major espectacle de motociclisme on els pilots tractaran d'obtindre les millors sensacions per a la carrera definitiva de diumenge al circuit Ricardo Tormo de Xest. El Llevant Unió Esportiva va caure davant el Girona Futbol Club per 1-2 en el partit corresponent a la jornada 11 de la Lliga Santander. El Girona es va adelantar en el marcador amb un autèntic golaç de Borja García que va fusellar la porteria de Raúl Fernández. Cristian Estuani anotaria el segon tant per al conjunt català i en els instants finals, Enes Unal, que debutava amb la camiseta del Llevant Unió Esportiva, va marcar el 1-2 definitiu. El colombià Jefferson Lerma feia autocrítica després del partit. Quedado un poco tocados, pero ahora tenemos que levantar la cabeza, estar más unidos y creo que tenemos que ser más atrevidos, salir a buscar más el partido. Creo que estamos siendo últimamente muy defensivos y no estamos teniendo muchas opciones de goles. Entonces creo que en ese aspecto nos está costando mucho encontrar ganar los partidos. El Llevant suma així el 6è partit consecutiu sense conèixer la victòria en Lliga i tractarà d'aprofitar el paro per seleccions per a recuperar les sensacions de l'inici de temporada. Estem avui amb Luis Sancho del Desmarque. Bona nit, buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Diego, ¿qué tal? Bueno, esa derrota del Levante que acumula ya, como comentábamos, 6 partidos sin ganar. Sí, son 6 partidos sin ganar, lo que estamos diciendo, ¿no? Son 6 partidos consecutivos sin perder. Hay que analizarlo, evidentemente el Levante está pasando por un pequeño bajón de juego. Esa es la realidad, lo ha dicho el míster, lo han dicho los propios jugadores y no hace falta ser experto para atisbar ese pequeño bache de resultados, ¿no? No solo en resultados, sino en sensaciones, ¿no? Yo creo que el Presi lo comentaba muy bien, decía que el equipo no disfrutaba porque al principio de temporada veíamos un Levante que jugaba, era un equipo atractivo, ¿no? Y hemos visto en estas jornadas como que le costaba, le quemaba el balón en ciertas circunstancias y es la jornada 11, parece que hay cierto nerviosismo extra para la situación en la que están, tanto en la tabla como a nivel de partidos. Bueno, un partido que fue muy diferente al de Copa, en el que quizás la diferencia de jugadores habituales o titulares en los dos esquemas marcó un poco, ¿no?, esa diferencia entre ambos partidos. Sí, desde luego. El propio míster lo comentaba, ¿no? La Copa dejaba de ser una referencia por lo que tú has comentado, ¿no? Venían dos equipos totalmente diferentes, ¿no? Sobre todo en el caso del Girona, un equipo que venía trabajado ya de 4 años, un proyecto consolidado, con un Pablo Machín que tiene un sistema diferente, es el sistema de 3 centrales y 2 laterales de largo recorrido. Y es un sistema que te impone en ese sentido. Si no eres capaz de adaptarte a él y hacerle daño en esas circunstancias, ya lo vimos con el Madrid, ¿no? Como es un equipo que te hace sufrir y el propio Madrid tuvo que adaptarse en cierta manera para parar ese esquema diferente, ¿no? Que no es tan normal el fútbol español. Y lo hemos visto, ¿no? Este Girona le tiene muy bien cogida la medida. Ya lo habíamos comentado la anterior vez que hablamos, pero es cierto que hablábamos del partido de Copa. Pero los Pere Grané, los Alex Grané, Pere Pons, Portu, jugadores que ya llevan unos años, cuando están en el campo se nota. Bueno, ¿tú crees, Luis, que el Levante está atravesando una crisis ahora mismo o hay que mirar la clasificación y estar con calma porque el Levante al final está en la 14ª posición? Claro, hay que ser cautos en ese sentido, ¿no? Yo creo que el Levante está en una posición buena en la tabla, pero sí que es cierto que hay que mejorar el juego, hay que volver a las sensaciones a ese equipo de principio de temporada y yo creo que en base a la autocrítica se crece. El Levante es un equipo humilde que tiene muy claro cuál es su objetivo de la permanencia, que está bien amarrado en ese sentido con esa posición en la tabla, con esos 12 puntos creo que tiene a día de hoy el conjunto de Muñiz, pero la realidad es que deportivamente el equipo ha demostrado que puede ser mejor. Entonces hay que ser críticos en cierta manera porque el equipo puede dar más
y lo hemos visto, ¿no? Estos últimos resultados, estos últimos partidos se ha visto el equipo a menos, pero yo creo que una victoria puede ayudar a cambiar, a revertir esta situación. Desde luego ayudaría también, un gol como el que anotó Borja García, ¿no? Contra el Levante, un golazo contra el que nada pudo hacer Raúl Fernández, el portero del Levante, uno de los mejores sin duda de lo que llevamos de temporada, por lo menos. Sí, por lo menos de la jornada, de lo más atractivo, ¿no? Lo estamos viendo, un auténtico golazo. Sí que es cierto que queda en una situación un poco en tierra de nadie, vemos ahí como Postigo intenta achicar, pero está entre la zona del lateral, del central y del centrocampista. Es una de las virtudes que tiene el sistema Machín, ¿no? Que al jugar con ese sistema de 3 centrales y 2 laterales puede incorporar esos 2 mediapuntas, en el caso de Portu y Borja García, que hicieron mucho daño en zona de nadie, a espaldas de los centrales a espaldas del centro del campo y por delante de los centrales, y lo hemos visto, ¿no? Aprovechó esa jugada Borja García, pero en la primera parte fue Portu el que puso en muchísimos aprietos a Chema y a toda la defensa del Levante. Bueno, y una de las noticias positivas de este partido fue la vuelta a la titularidad incluso de un jugador como Jason, que volvía de lesión, no se sabía si iba a salir de la partida o si iba a disputar algunos minutos. Finalmente Muñiz decidió alinearlo para el partido contra el Girona. Pues fíjate que yo en ese sentido pienso que el míster se equivoca, porque un jugador al final que viene de lesión, que tiene unos compañeros que en cierta manera están por delante por el hecho de venir trabajando asiduamente las semanas anteriores, estar entrando en el equipo y tener una mayor dinámica de competición, ¿no? Un ritmo competitivo más alto también. Eso es, vimos un Jason que quizá es un jugador que en el campo lo da todo, es un jugador que a nivel esfuerzo y a nivel calidad también, porque lo demostró la temporada pasada, es un jugador muy importante, pero sí que es cierto que el míster lo quita en el minuto 45, dejando entrever un poco que todavía quizá no estaba y pierdes un cambio al final, ¿no? Yo creo que igual optar por Ibi, que está bien, un partido también en el que ves que al final, bueno, sí que es cierto que da el pase de gol, pero no deja de ser una anécdota, ¿no? Porque el Levante está jugando más jugadas aisladas, pero quizá un jugador que en ese sentido está por delante en la situación de equipo, pues yo creo que en esa decisión pues erra el míster, que también, pues como es humano, tiene fallos. Bueno, y otra de las noticias positivas sin duda fue ese debut con gol del jugador turco, de Enes Ünal, procedente del Villarreal. Sí, yo me quedo con el titular que dejaba nuestro compañero Javi Mínguez en el desmarque, gol de Ünal con suelo de tontos, ¿no? Porque al final lo importante es puntuar, lo importante, sobre todo en casa, ¿no? Era importante una victoria contra un rival directo, ¿no? Como es el Girona. Pero, oye, si hay que sacar algo positivo, vimos un jugador que se tiene que ir acostumbrando más a sus compañeros y sus compañeros a él para que le vayan entendiendo esos desmarques. Lo vimos con mucha intención de hacer cosas, pero no le llegaban balones, también el equipo estaba muy retrasado. Yo creo que con el paso de los partidos irá mejorando su rendimiento, pero hemos sacado una estadística sobre Ünal muy esclarecedora, y es que en los 300 y pico minutos que lleva en la Liga Española con Villarreal y Levante ha chutado 4 veces, 3 a portería y 2 goles. No son malas cifras, ¿no? No está nada mal. Pues vamos a escuchar, si te parece, las palabras de Jefferson Lerma, jugador del Levante Unión Deportiva. Creo que tenemos que volver a ser el Levante de los primeros partidos, que éramos más atrevidos y de locales siempre queríamos ganar y con la ambición siempre. Y creo que últimamente nos está faltando eso, pero también es verdad que estamos sufriendo mucho con el balón. Todo el partido nos la pasamos defendiendo. Es verdad que el gol de ellos llega cuando mejor estábamos, entonces creo que ahí nos bajamos un poco, pero tuvimos la fortaleza de seguir insistiendo, pero creo que no nos alcanzó con lo que hemos dado. Bueno, ahí están las palabras de Jefferson Lerma, que insiste en levantar la cabeza y seguir peleando, ¿no?, contra esta situación. Es que no hay otra. Yo creo que el equipo lo tiene claro, ¿no? Hay que mejorar ciertos aspectos, sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? El equipo ha dado unos pasos atrás en el campo debido a esas dudas que ha generado lo deportivo, esos malos resultados, y quizá está siendo un equipo más especulativo, con el freno de mano echado. Ya lo hablamos cuando vivimos el partido de Copa del último encuentro liguero, y da la sensación de que hay que ser atrevidos, de que la picardía que tenía el Levante en esas primeras jornadas te da puntos, y puntuar de 3 en 3 en primera división puede ser una diferencia, ¿no? Yo creo que una victoria en casa, sobre todo, que lo vean los aficionados del Levante y que se vuelva a revertir esa situación y transmitir otra vez el equipo lo que transmitía a principio de temporada, yo creo que esa es la clave, ¿no? Fíjate, estamos hablando del partido contra el Eibar, que ibas 0-2 ganando. Yo creo que ese partido, si lo acabas ganando, se despejan un poco esas dudas, ¿no?
Bueno, y un Jefferson Lerma que ha sido convocado con la selección colombiana y por actuaciones como las que estamos viendo en pantalla, ¿no? Contra el Real Madrid, un jugador yo creo que fundamental en el esquema de Muñiz en el centro del campo. Sí, el sostén. Aparte hay que comentar que se pierde el próximo partido por sanción, acumulación de 5 amarillas y bueno, es el premio creo que son 3 buenos años en el Levante. Llegó cuando el equipo está en primera, descendió y se quedó con el equipo. Pasó una pequeña experiencia con Colombia, porque jugó los Juegos Olímpicos de Brasil con el equipo sub-23, no había sido nunca convocado por la absoluta, y yo creo que es llamativo, ¿no? Ver un jugador como Lerma, es de esos jugadores que cuando ves el Levante te llama la atención, ¿no? Por su poderío físico, por su empaque también, por su edad, ¿no? Es un chaval de 22 años. Y yo creo que es muy merecido, y oye, si lo hace bien en estos 2 amistosos en la gira asiática, creo que es contra China y Corea, yo creo que se puede ganar un puesto de cara al Mundial. Bueno, Luis, ¿crees que es preocupante ese virus FIFA que llamamos los periodistas, esa cualidad en la que se puede perder a los jugadores por estar disputando los partidos con las selecciones nacionales? ¿Crees que puede afectar negativamente al Levante? Pues ya sería lo último, ¿no? Que le puede pasar a este Levante. Ya ha tenido muchos problemas de lesiones a lo largo de la temporada. Y sí que es cierto que a nivel de selecciones la ha respetado, ¿no? Ha tenido muchas lesiones importantes, el caso de Roger, Iván, pequeñas lesiones como Pedro López, Samu, el propio Jason, pero sí que es cierto que las selecciones están volviendo bien. Veremos, ¿no? Porque al final adelantarse a esto, esperemos que no. Hoy, por ejemplo, Zaza ha dado el susto con Italia, ¿no? Son cosas que pueden ocurrir, pero bueno, en este Levante, conforme se van recuperando efectivos, yo creo que la buena suerte está volviendo en ese sentido, porque las lesiones de principio de temporada fueron muchísimas, entonces yo creo que poco a poco el equipo está cogiendo esa dinámica y sobre todo el míster tener alternativas, porque a veces que cuando miras al banquillo y no tienes posibilidades, eso también es importante. Bueno, el próximo domingo 19 que el Levante se enfrentará a Las Palmas, un rival en teoría asequible, ¿no? El penúltimo en la categoría, un rival que lleva también, como comentábamos, 7 derrotas consecutivas. Claro, con Paco ahí estarán, que lo estábamos comentando también, que lleva 7 seguidas, más las que llevaba en el Valencia, lleva una trayectoria complicada, pero sí que es cierto que esto es primera división. Las Palmas es un equipo que la temporada pasada, hasta el bache que tuvo con Quique Setién, era uno de los equipos revelación de la primera división, mantiene parte del bloque, ¿no? Ese bloque canario, jugadores de la casa, y sí que es cierto que es un equipo que viene en una tendencia negativa, pero ha llegado un recién llegado, ¿no? Al campeonato, Remy, el francés, el delantero, lleva 4 goles, ¿no? Quiero decir, tiene argumentos para plantear un partido complicado, y esto es primera división, lo hemos comentado. Levante no puede menospreciar a ningún rival, y si lo hace se equivoca. Y contra este rival, contra Las Palmas, es donde crees que debería llevar ya la reacción, porque si no después viene un partido aún más complicado, el del Atlético de Madrid. Bueno, nunca sabes cuándo es el momento, ¿no? Quizá Las Palmas llega en un mal momento y pierdes, y llegas contra el Atlético de Madrid y ganas, ¿no? Esto es lo bonito del fútbol. Al final sí que es cierto que es un rival con el que te vas a enfrentar a lo largo de la temporada, ¿no? Es mucho más interesante ser fuerte, ¿no? Contra Las Palmas, que por el ritmo que ha tomado esta temporada parece que va a estar en la parte baja, ¿no? Entonces probablemente sea un rival directo con el que te vayas a ver cara a cara, y se convierte quizá en más que 3 puntos, ¿no? Al final ganar contra uno u otro da lo mismo en cierta manera, pero sí que es cierto que Las Palmas pues es un rival directo, y el Atlético de Madrid pues evidentemente no. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Sancho, buenas noches. Fins així el programa d'avui de Temps d'Esports. Estarem molt pendents este cap de setmana de l'actualitat esportiva. Bona nit.